Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a estar conversando con el autor de Innovación Educativa, un mapa para la prosperidad. Este libro, que se ha publicado recientemente, es el fruto de la colaboración entre Somos Innovación y México Libertario, que es nuestro partner principal en México, obviamente. Y para hablar del libro nos acompaña nada más y nada menos que su autor, Fernando Galindo Valdés. Fernando estudió lengua y literatura hispánicas y posee también una maestría en docencia para la educación media superior de la UNAM. Es también autor, además del libro del que vamos a charlar, es también autor del libro Cuentos Gálicos, publicado en 2001. Fernando además se desempeña como analista en los programas Cena de Grillos y La Caminera por RID Televisión y en el podcast Certeza y Zozobra, que lo encuentran entre otros lugares en Spotify. En redes, a Fernando lo pueden encontrar en Twitter. Voy a dejar en la descripción del episodio el link, por supuesto, a su cuenta de Twitter y además al podcast y a otros lugares más donde pueden encontrarlo a Fernando. Fernando, bienvenido a Sí. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos los radioescuchas. No, gracias a vos, Fernando. La verdad que es un placer tenerte. Es, digamos, poder estar conversando de este tema, de tu libro, a mí me llena de alegría porque es un tema que me parece que es fundamental. Estoy muy contento de que Somos Innovación haya podido estar involucrada mínimamente en la publicación de tu libro. Y bueno, me parece que además es como te decía, me parece que esta es una cuestión fundamental para México y para América Latina. Y para empezar, quería preguntarte, digamos, una pregunta que puede parecer obvia, pero me parece que no lo es tanto, que es, ¿por qué habría una necesidad de innovación educativa, tanto en México como en el resto de la región? Claro que sí. Mira, para poder responder esa pregunta, necesitamos primero responder otra que tiene que ver con la educación. Cuando hablamos de educación, hablamos de un concepto muy amplio, muy heterogéneo, muy maleable, muy vivo, muy poliédrico. Está presente en el entorno humano y va más allá del aula, porque a veces nada más se tiene la idea de que la educación está circunscrita al aula. La educación está en las conversaciones, en la vida familiar, en las instituciones, en el sistema político, y siempre le otorgamos de alguna manera atributos muy poderosos a la educación, al mismo tiempo que le damos una serie de fuerza que pretende pues resolver los grandes problemas del mundo y de nuestra sociedad. A lo largo de la historia ha sido así, y a lo largo de la historia también ha tenido ciertos objetivos y ciertas concepciones muy diversas. Dicho lo anterior, aquí quisiera incorporar el asunto de la innovación y por qué tendría que tener una relevancia extraordinaria el tema de la innovación. Mira, Federico, lo que yo estuve observando es que de alguna manera la innovación es algo que es necesario dentro de nuestra sociedad, pero dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que la educación va cambiando, la innovación tiene que irse revisando e incorporando de una u otra manera. Y lo digo a partir de un ejemplo muy concreto. Cuando las sociedades antiguas trataban de, no sé, vender un producto o mover algo o tratar de encontrar una solución a un problema, muchas veces esa solución pasaba necesariamente por una reflexión y una acción para enfrentar dicho problema, ¿no? O sea, si alguien quería, no sé, vender un producto, ya sea hielo, yo ponía el ejemplo del hielo, un empresario que se dedicaba a la venta del hielo, al principio era mucho mal visto, era bastante extraño que alguien se dedicara a tomar
bloques de hielo y tratarlo de vender en lugares como Haití, ¿no? ¿Quién le iba a comprar hielo? ¿Quién iba a llevar hielo en contenedores, en los barcos que además no tenían contenedores para tratar de cubrir o proteger el hielo y encontraban mecanismos para tratar de hacerlo? Y con el paso del tiempo, pues esta persona se dio cuenta que si ponía ciertos elementos, incorporaba ciertos objetos, podía llegar a ese lugar y poder venderlo. Lo cual significa que gran parte de la innovación tiene que ver con encontrar pues elementos de creatividad, de ingenio y de acción en concreto, porque la innovación es un término que lleva más o menos los últimos 20 años analizándose y hay como distintas teorías en torno a la definición. Entonces, como es un concepto dinámico y flexible al mismo tiempo que la educación, pues creo que es necesario estarlo revisando de manera constante. El futuro no se puede predecir sin lugar a dudas, se tiene que construir y nuestra actitud debe ser en gran medida afrontar eso de manera activa y el planteamiento de preguntas que son más importantes que las búsquedas de respuestas, pues tiene mucho que ver con la pedagogía de la innovación. ¿Qué es la innovación y por qué es relevante? Tratando de hacerlo de una manera mucho más concreta, es el esfuerzo que realiza una gente, una persona, un grupo para la mejora, pues una mejora fundamentada en el ámbito del conocimiento, donde se pretenda desarrollar específicamente. Pero para poder ejecutar la innovación, pues siempre tiene que existir un problema. Si no hay un problema a resolver, pues no vamos a poder encontrar elementos de innovación. Y la educación y el mundo nos plantea retos y problemas, sin lugar a dudas, trascendentales. Digamos que ese es, el punto de partida. Sí, Fernando, y mencionabas muchas cosas muy interesantes, me quedé con esta tríada de creatividad, ingenio y acción. También, y cuando pensamos un poco en la educación, y por favor, corregime si estoy equivocado, pero yo creo que vos lo has escrito varias veces en el libro, la educación, y me parece que en buena parte de América Latina ese sigue siendo el modelo, sigue a imagen y semejanza de el orden industrial del siglo XIX. Básicamente es un poco un reflejo. Vos creo, en el libro, perdón que ahora no tengo la cita literal, pero decís algo así como que la educación, creo que decía algo así como, la educación no complementaba a la industria, la educación copia a la industria del siglo XIX o imita a la industria. Y bueno, digamos, o sea, no es una cuestión únicamente cronológica, pero estamos en el año 2022 y las cosas han cambiado, ¿no? Claro, bueno, de hecho, haciendo referencia a lo que mencionas, hay una gráfica que pongo en el libro que se llama La evolución industrial de la humanidad. Y entonces tú vas viendo cómo la humanidad va transformándose y cómo el proceso de transformación es muy lento en los primeros siglos y después se vuelve una sociedad muy acelerada. Es decir, a partir de, no sé, hace 150 años pasamos de una era industrial a una era de la sociedad del conocimiento y luego de una era de la sociedad del conocimiento a una globalización. Entonces, la educación que se fue diseñando antiguamente era una educación tradicional diseñada en gran medida para incorporar al estudiante dentro de este esquema de sociedad industrializada, pero ese modelo ya quedó desfasado. En primer lugar, porque si hacemos referencia a esta gráfica, hemos dejado de ser una sociedad industrial. Y en segundo lugar, porque no se ha podido incorporar al joven al mercado laboral. Según las encuestas, yo tomaba las encuestas de México, las encuestas elaboradas por la Encuestadora Nacional de Empleo, que era una encuesta que salió elaborada por el propio INEGI, y los resultados que ahí se podían observar es que el estudiante salía, pero no podía incorporarse al mercado laboral porque los contenidos académicos estaban completamente desfasados de lo que la realidad necesitaba. Entonces, este desfasamiento pues era una concepción decimonónica de la educación, es decir, estábamos educando a los jóvenes pues en disciplinas y en contenidos que no necesariamente son los que corresponden
a la realidad. Y eso es un gran problema de nuestro sistema educativo. Entiendo que ningún sistema educativo es perfecto. Tiene siempre aristas irregulares susceptibles de ser modificadas de alguna manera. Tenemos países como Finlandia, Francia, Inglaterra, Japón, Corea del Sur, en donde incluso ellos mismos muestran ciertas dificultades y han recibido críticas en sus propios modelos educativos a pesar de sus prósperos resultados. Y esto tiene cierta lógica, porque en la educación siempre tienes que estar reinventando y siempre tienes que ir puliendo. Pero en América Latina, el asunto es que no hemos podido pulir esas aristas irregulares, primero porque la mayor parte de la educación está concentrada por el monopolio estatal. Los estados tienen una injerencia absoluta en lo que se enseña en las escuelas, porque pues están concentrando en gran medida el poder de la educación, pero las escuelas privadas se supeditan a los programas operativos que se diseñan desde el poder central. Entonces es muy difícil establecer un mecanismo que pueda despresurizar este monopolio estatal, y lo que ocurre es que seguimos anquilosados, y cuando te quieres salir de esa línea, pues resulta que no es tan sencillo, ¿no? Es complicado. Hay escuelas que sí lo hacen de alguna manera y que se van ajustando, pero aún así el poder de revisión del centro es enorme y siempre van y dicen, a ver, ¿por qué estás haciendo tal cosa? Justifícalo, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que estamos enseñando. Entonces, es muy difícil para América Latina salir de ese esquema. Y además, porque la política en México siempre se supedita a todos los temas. En México, la educación, la seguridad, la salud, no son temas relevantes si no se pondera lo político por encima de esos aspectos. Y Fernando, vos en el libro, y bueno, algo nos mencionaste, pero le dedicás un capítulo, perdón, a los obstáculos que encuentra la innovación en educación. Algo mencionaste, sobre todo, bueno, la cuestión del centralismo es fundamental. Me gustaría, si podés, si podés y si querés, por supuesto, explayarte un poquito más al respecto de los obstáculos que vos encontrás. Y el otro punto, mientras te escuchaba, recordaba una entrevista que hicimos, creo, el año pasado para el podcast, para Sí, con un compatriota tuyo, Pato Bichara, que es el creador de una institución educativa llamada Collective Academy, que es una educación que, digamos, da una suerte dicta un MBA, lo que uno podría considerar un MBA, pero no está reconocida por el Estado, no da un certificado oficial, entre comillas, pero bueno, justamente ellos tomaron esa decisión porque contar con todas esas aprobaciones hubiera implicado no poder tener el programa dinámico y constantemente cambiante que ellos querían tener. Entonces, mientras te escuchaba, lo que pensaba era un poco primero, bueno, hablar un poco de estos obstáculos, y segundo, ¿cómo sortearlos? ¿Te parece que una manera es empezar a ignorarlos y tratar de construir instituciones alternativas, organizaciones alternativas? ¿Cuáles crees vos que son las maneras más eficaces de sortear todos estos obstáculos que encuentra la innovación en el campo educativo? Claro. Bueno, de entrada, lo primero que quisiera mencionar es que tenemos un sistema, como ya lo dije, que le da siempre prioridad a lo político y no lo educativo. Las clientelas a las que le sirve la educación son clientelas políticas. Todas las reformas educativas que se dan en México no tienen que ver con la educación, tienen que ver con la burocracia. Y eso es un enorme problema, porque tienes un gran presupuesto dedicado a la educación. La verdad es que México no tiene problemas en cuanto al presupuesto, ¿no? Los presupuestos son muy onerosos en el sentido de educación, pero ese presupuesto no se transfiere a la educación propiamente, sino se reparte en distintas clientelas políticas que van desde, pues obviamente, los sindicatos, los líderes políticos, los intermediarios, algunos maestros que justamente están en el activismo político y no en el sentido de responsabilidad que le confiere estar frente a grupo y dedicarse a innovar en los temas educativos. De tal forma, no hay un profundo sentido de responsabilidad
para todos los integrantes del sistema educativo. Los maestros muchas veces no son profesionales, no son seleccionados por su destacado perfil, no son preparados, no son educados, no son pagados ni reconocidos por la sociedad. Eso también es otro problema. La selección del personal docente en América Latina, por lo regular, deja mucho que desear, particularmente en México, lo hemos visto de manera reiterada, y tenemos maestros además que no son evaluados regularmente, ni como candidatos, ni como docentes en activos, ni por sus propios pares. Y las principales razones para su promoción profesional, para crecimiento, se toman con criterios que nada tienen que ver con la formación docente y menos con algún resultado de evaluación. De hecho, no les gusta ser evaluados. Los profesores en México no les gusta ser evaluados, desprecian la evaluación. Desprecian la evaluación en gran medida porque el mensaje que se ha venido construyendo por parte, pues sí, de las izquierdas y en particular de esta administración, tiene mucho que ver con despreciar los mecanismos de evaluación que puedan transparentar el ejercicio docente por considerarlos demasiado neoliberales. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave, muy grave. Por ejemplo, en algunos países la evaluación de los docentes se elabora con una combinación de distintos factores: el desarrollo de los estudiantes, la colaboración con la comunidad, el apoyo a los colegas, la contribución de la escuela, incluso documentos académicos que se van generando. Es decir, hay una revisión entre todos, estudiantes, profesores, alumnos. Eso ocurre en modelos, no sé, como el de Singapur, puede ser un ejemplo al respecto. No solo es una evaluación cognitiva, o sea, de los conocimientos, que es importante, sino también una evaluación que va más allá de lo cognitivo, que tiene que ver con lo que te dicen los pares. Súmale a todo eso una idea retrógrada y nociva de la responsabilidad que se tiene de los estudiantes, que se vincula específicamente a los maestros. Si los estudiantes van mal, es también por culpa de los maestros, no necesariamente así. Veamos los países con modelos educativos exitosos. La responsabilidad también recae en los propios estudiantes y en los padres de familia. Y estas pequeñas diferencias transforman de manera muy profunda y muy puntual todo lo que se conoce como el andamiaje educativo. Hay una relación de responsabilidad entre padres, maestros y alumnos, y cada uno tiene muy bien delimitadas las competencias, sus facultades y sus atribuciones. Y aquí en México, de alguna manera, hacemos de lado la responsabilidad que pueden tener los alumnos y también hacemos de lado la responsabilidad que tienen que tener los padres. Yo entiendo perfectamente que la pobreza y la desigualdad impactan siempre en lo educativo, y si no se resuelven esos problemas, pues seguiremos pateando la piedra. Pero esos problemas no los va a resolver la educación, porque la educación no promueve necesariamente la prosperidad y el cambio social. Es al revés. Una nación no necesariamente primero se educa y luego se desarrolla. Hay sociedades educadas y hay pobreza. Entonces, si queremos aspirar a una verdadera innovación educativa, lo que tenemos que considerar importante es que hay que articular un sistema coherente entre la política y los programas. Hay que tener propósitos claros, propósitos concisos, que ordenen con perspectiva los futuros escenarios para el desarrollo de nuestras sociedades. Y también hay que invertir en capacidad profesional de los integrantes del sistema, delimitar muy bien las funciones de cada uno, y a veces no hay tiempo para ello porque, insisto, se superpone lo político por encima de lo educativo, lo inmediato, lo que pueda representar en materia de, pues, de votos, ¿no?, de clientelas, es algo que pueda ser tangible, pero efectuarlo de manera focalizada en cada institución podría darnos ventaja frente a los retos que se avecinan. Y entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, que lo planteo en el libro, es que hay que redefinir el sistema educativo, ¿sí? Hay que delegar el poder de decisión, quitar del escritorio a uno de los ideólogos de la Revolución Mexicana que ha permeado y ha construido el sistema educativo mexicano, que se llama José Vasconcelos, y que los estados tengan mayor involucramiento, que no sea un poder central el que defina, que dejen a los estados también operar sus propios programas, operar su propio sistema educativo, pero las sociedades, los gobiernos en América Latina, y en particular este gobierno, lo que menos quiere es delegar, lo que quiere es concentrar. Entonces, la gestión escolar, la gestión pedagógica de las escuelas ha sido sometida
constreñida a una creciente complejidad administrativa y técnica, a nuevas tensiones entre el personal, los maestros y demás, en donde nuevamente lo que se superpone es el tema político, presupuestal, y lo vemos en reiteradas ocasiones. Hay que dejar de lado el centralismo, hay que destruir el centralismo, hay que atomizarlo. E iniciativas como la que mencionabas, pues ayudan mucho a eso, pero el problema es que no tienen reconocimiento por parte de quién, por parte del poder central, porque, a ver, siendo estrictos, ¿quién te certifica para demostrar que sabes lo que sabes? ¿Quién te certifica para decir, Federico tiene la capacidad de hacer esto? Así, ¿cómo podemos saberlo? ¿Dónde estudió? ¿Qué título tiene? En realidad el título y todas estas certificaciones son una patente de corso para poder ejercer tu profesión. No hay más. Y en términos reales nadie te está pidiendo un título. O sea, si tú vas con un médico, no llegas y le dices, oiga señor, enséñame su título, ¿dónde estudió? Te lo recomendó un amigo que se enfermó, que estaba grave y salió adelante y tenía un médico que le dio un buen diagnóstico. Y vas en función de la recomendación, no vas en función de su título, no vas en función de dónde estudió. El asunto con el poder central es él quien establece y certifica qué puede enseñar, cómo puede enseñar y de qué manera se puede enseñar. Y yo creo que en gran medida ese es un problema. Ojalá algún día todos los mexicanos lleguen a tener un título profesional. Solo así llegará a estar de claro que por efectos de saber un título y nada es lo mismo. Eso es lo que decía de alguna manera Gabriel Said, un pensador mexicano muy interesante que tiene distintos libros sobre economía. Ahora, los títulos de alguna manera son certificaciones que da la autoridad central. E iniciativas como esta que no están certificadas no significa que no sean malas, pero que sean malas. Significa que son alternativas que no están certificadas y lo único que necesitarían es un título, es una certificación del poder central. Pero la pregunta aquí es, estas posibilidades externas que se construyen desde la sociedad civil como alternativas pueden prosperar, claro, son necesarias. ¿Qué se les dificulta? Pues la certificación, y ese es un problema. En la medida en que no se certifiquen esas cuestiones, puede haber más posibilidades. Pero aquí viene otro debate. Si no se certifica, entonces es malo. Pues no necesariamente. Hemos visto escuelas que están certificadas y son pésimas, ¿no? Yo creo que en la medida en que podamos abrir el abanico y tener alternativas plausibles para la sociedad, pues será mucho mejor y nos conviene para todos, ¿no? Sí, sin dudas, Fernando. Y hablabas un poco de la cuestión de los presupuestos, los fondos que manejan los ministerios de educación, que como vos decías, en general, digamos la educación, me atrevería a decir, en la mayor parte de los países de América Latina, no está desfinanciada, o sea, no es que tiene presupuestos raquíticos, que el dinero vaya, bueno, como vos decías muy bien, o sea, las reformas educativas se hacen en pro de la burocracia, no de la educación, y bueno, en eso hay mucho. Y un tema que vos tratás y me gustaría también conversar contigo es lo que el llamado, bueno, creo que vos en el libro lo llamás bono educativo, también se conoce como cheque educación o voucher. ¿Qué te parece que sería una herramienta que permita una mayor eficiencia en la utilización de los presupuestos? Sí, a ver, en el libro planteaba que no era un problema tanto de presupuesto, ¿no? El porcentaje del Producto Interno Bruto que el país destina a la educación es bastante elevado. El problema es la eficiencia en el gasto, como en todo. Más o menos ponía en el libro que era arriba del 93% del presupuesto que se va a nómina. Y eso ocurre en todo el sistema educativo mexicano. Si tú ves el presupuesto que se destina a la Universidad Nacional Autónoma de México, es bastante amplio, pero también es bastante amplio hacia dónde se destina ese presupuesto. Entonces, es un problema de eficiencia. Aún así, lo que resta, digamos el 10% o el 7%, pues tampoco es poquito. O sea, es una cantidad bastante considerable. O sea, hay, no recuerdo cuánto está el presupuesto de la UNAM, pero no quiero decir un dato, pero digamos que está arriba de como 40,000. Y vamos a pensar que de eso,
el 10% se destinara para la educación. Bueno, pues ese 10% igual se gasta mal. Aún así, aunque es poquito, se gasta mal. No basta con incrementar presupuestos, partiendo de ese sentido, sino cómo se gasta y en qué se gasta. Además, tampoco tenemos los mejores mecanismos de transparencia en el sistema educativo para que los funcionarios desvíen recursos a las campañas, como ya lo hemos visto. La estafa maestra de la administración anterior estaban vinculadas muchas universidades en ese andamiaje. Eso es algo muy grave, sin lugar a dudas, y a pesar de los montos desviados, no es un problema, insisto, de recursos, sino de gasto. Entonces, ¿qué es lo que se plantea como una alternativa? Lo que se plantea como una alternativa es el caso del voucher educativo. Y aquí ha sido toda una cuestión muy polémica, porque las preguntas que surgen es, ¿y en América Latina cómo se puede implementar? ¿Y en México cómo se puede implementar? Mira, lo que yo vi es que la literatura en ese sentido es muy amplia, ¿no? En el término de los vouchers educativos, es muy abundante. Y cada que leía más, se encontraba incluso entre los mismos defensores del mecanismo niveles de complejidad para la articulación del mismo. Y lo que también descubrí en la propia investigación era un poco el asunto de romper con esto que ya te había comentado, que es la ideología que surge a partir del nacionalismo revolucionario de defender la educación como la principal tarea del Estado. Y esta representación que se giró en torno a una mística y a un evangelio a través de una divulgación misional de la educación, en donde el Estado tenía que prodigar eso, pues había que destruirla. Y la forma de destruirla, desde mi perspectiva, era la introducción del voucher educativo, porque había sido un éxito que de alguna manera creó competencia en el marco del financiamiento público. O sea, es un mecanismo que sí crea competencia en el marco del financiamiento público. Reformas que se dieron en Estados Unidos o que se dieron en Suecia, pues eran fundamentales. Esta idea de Milton Friedman, que surge, que lanza esta propuesta a la que llama el voucher educativo, conocido también como bono educativo, pues estos vouchers educativos son instrumentos que se dan a la población para cambiarlos por bienes y servicios. O sea, no es dinero, porque muchas veces es dinero, no es dinero, ¿no? Es un bono educativo que te dan, que puedes cambiar específicamente por un servicio. ¿Y cuál es ese servicio? Educación. No puedes cambiarlo por algo más, ¿no? No es que te dan dinero para que te lo gastes en otra cosa, como está ocurriendo aquí en México en la actualidad. A los padres de familia les dan dinero para que ellos ejerzan el presupuesto en lo que quieren. ¿Y tú crees que lo están ejerciendo en educación? Tenemos un problemota gravísimo, porque aquí lo que están haciendo es dar dinero, no necesariamente para la educación, sino dar dinero para que los padres lo utilicen, lo que quieran utilizar lo que tenga que ver con la escuela y no con la educación, que es muy distinto. Entonces, esta idea del bono educativo pretende aplicar los principios del libre mercado a los sistemas educativos, y la idea es que se sostenga a partir de la introducción de la competencia en las escuelas, para que las condiciones educativas puedan, de cierta manera, primero romper el monopolio del Estado y mejorar el aprovechamiento escolar. ¿En qué sentido va el bono? Tú le das a una familia un bono educativo para que vaya a una escuela a la que guste y decir, aquí está el bono, ¿cuánto cuesta esta escuela? El servicio que me pueda proveer para mi hijo cuesta tanto, yo quiero meter a mi hijo en esta escuela. Esas escuelas después cobrarían ese bono a una autoridad y la autoridad les da el dinero para pues el ejercicio y el mantenimiento de la propia escuela, lo cual genera incentivos de competencia, porque las escuelas competirían por ver quién da el mejor servicio y quién lleva a sus hijos ahí y quién les da un bono para que puedan cambiarlo por presupuesto. Las escuelas que puedan dar un mejor servicio tendrían pues mayores recursos, y las que no terminarían por cerrar. Digamos, esa sería la lógica, romper con el sistema monopólico del Estado y que los padres puedan decidir a qué institución escolar llevar a su hijo. El Estado deja de financiar la oferta, que son las escuelas, para pasar a financiar la demanda, que son los alumnos. De esta forma, las escuelas públicas pues dejarían de recibir un presupuesto y tendrían que competir para atraerlos a los alumnos, por lo que la escuela
perciba en cuanto a los bonos, ¿no? La mejor escuela atrae los mayores bonos y atrae los mayores recursos. Esta sería como la mecánica. Ahora, ¿se puede implementar en América Latina? Bueno, eso es todo un tema, porque obviamente tienes que luchar y romper con todas estas inercias corporativistas que difícilmente creo que dejarían de lado el pastel del presupuesto. Creo que tendrías que tener, ahora sí que voluntad política, que es algo que pues la voluntad política ahí está y no se decreta, sino que la voluntad política se ejecuta. Y el asunto es que en América Latina los políticos no quieren ejecutar esa voluntad política y quieren dejar o seguir dejando a merced de los grupos corporativistas, las clientelas políticas, el papel de la educación. Creo que tenemos que trascender de este tipo de visión, pero sinceramente yo lo veo muy complicado. Muy complicado. No creo que en México y en América Latina se pueda implementar algo como lo que pues muchos quisiéramos. Aprovecho para preguntarte, Fernando, en Argentina un problema que me parece que ya va mucho más allá de lo anecdótico, y digamos anécdotas hay por doquier, pero ya parece algo bastante sistemático, es la cuestión de, por llamarlo de alguna manera, el adoctrinamiento en las aulas. A los niños, y ya desde la escuela primaria estamos hablando, o sea, chicos de 8, 9 años, no estamos hablando ni siquiera de 15, 16, que bueno, pueden tener alguna que otra herramienta más para defenderse o quejarse. Se les enseña, por ejemplo, que el presidente tal o la presidente tal o cual es la mejor, es la salvadora de la patria. Básicamente se les, digamos, en lugar de enseñarles, se los propagandiza. ¿Hay algún fenómeno similar en México? ¿Está pasando que, digamos, y bueno, y perdón, discúlpame, los libros de texto que utilizan ya desde la escuela primaria también son, digamos, de una tendencia anti-libre mercado, anti-propiedad privada, anti-iniciativa privada, anti-emprendedorismo, que es, digamos, aberrante. Se enseña que la caída de la Unión Soviética fue, digamos, una tragedia. Nota al pie, algo que Vladimir Putin también estaría de acuerdo con eso, porque justo estamos hablando en el medio del medio de la guerra. ¿En México están pasando cosas parecidas o cómo está la situación, digamos, en el aula, por llamarlo de alguna manera? Claro, bueno, en México hubo un partido hegemónico que gobernó el país durante 80 años y de alguna manera tenía el control educativo y tenía la construcción de la narrativa de qué se enseñaba, cómo se enseñaba y qué cultura sí y qué cultura no. Esa tentación siempre ha estado presente y siempre se ha ejecutado. Por ejemplo, si tú revisas el sistema educativo post-revolucionario en México, te vas a dar cuenta que se construyó una narrativa propagandística que dejó fuera marco de revisión cultural a todos aquellos escritores que no abordaran los temas de la Revolución Mexicana o de las causas sociales, ¿no? Si te ibas hacia un cosmopolitismo o a revisar otro tipo de literaturas como la francesa o como la inglesa, pues eras de alguna manera expulsado del margen. Revisabas los libros de texto del pasado y veías apologías al socialismo, al cardenismo, a todos estos muralistas mexicanos que seguramente ustedes conocerán o tienen referencia, como Diego Rivera, como José Clemente Orozco, ¿no? Como Frida Kahlo, que no es muralista, pero es pintora. Y todos ellos pertenecen a una playa de escritores intelectuales muy vinculados a la izquierda cultural. Pero esa izquierda cultural fue una izquierda cultural que se impuso desde el poder. Fue una narrativa que se construyó y que desplazó a la periferia a muchas otras ofertas culturales que eran disidentes o discordantes con la narrativa de la Revolución Mexicana. De tal manera que muchos en los libros de texto pues no veían literaturas que tenían que ver con otras alternativas más cosmopolitas, mucho más críticas de
el revolucionarismo institucionalizado y de la revolución propiamente. Y esto fue ejecutado también en los libros de texto, ¿no? Más adelante, ejercicios de sociedad civil, analistas, investigadores empezaron a poner sobre la mesa a muchos autores que habían sido desplazados. ¿Por qué lo cuento? Porque siempre está esta tentación autoritaria de parte de los gobiernos de querer imponer una narrativa por encima de las demás. En la actualidad, en México está ocurriendo exactamente lo mismo, pero con un mayor descaro y con un mayor cinismo. Ya no es tanto los héroes, sino más bien los conceptos, cuestiones que tienen que ver con emprendimiento, con sociedad del conocimiento, con gestión del conocimiento, o sea, términos que ellos consideran que son neoliberales, ¿no? Competencias, pues eso también ya está fuera de los programas operativos, está discutiendo términos así, quieren sustituirlos con una neolengua. Ya saben que los populismos de izquierda tienden mucho a construir un nuevo lenguaje, ¿no? Una neonarrativa, y tratar de imponerla a partir de la propaganda. Entonces ya no quieren ponerle competencias, sino compartancias, ¿no? En esta sociedad colectivista. Y lo que estamos viendo es una regresión educativa hacia aquel modelo que salió de la posrevolución, ¿no? Un modelo totalmente controlado por el Estado, propagado por el Estado, supeditado al poder central, que esto se trasluzca en los libros de texto y solamente, y que la narrativa que se impone sea la de ellos, ¿no? Y que no necesariamente es lo que realmente ocurrió. Entonces, el sistema educativo en México se ha empobrecido y lo que estamos observando es un tipo de degradación programática en cuanto a los contenidos educativos. Te voy a poner un ejemplo. Actualmente, para el diseño de programas operativos, lo que está ocurriendo en México es una serie de asambleas entre profesores, padres de familia involucrados que no necesariamente están frente al aula para tomar decisión de qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar, en una visión completamente retrógrada, porque entendiendo que lo que quieren es suprimir el lenguaje o la perspectiva neoliberal, que no entiendo muy bien a qué hacen referencia, pero básicamente es darle para atrás a todo lo que tenga que ver con los temas que son relevantes de incorporar a los estudiantes al mercado laboral. Pues eso lo quieren suprimir. ¿Cómo? Con asambleas y votando exactamente los programas, ¿no? Y lo están haciendo, van estado por estado, ciudad por ciudad, el coordinador de programas operativos, un tipo verdaderamente adoctrinado, justo lo que estabas mencionando, Federico, el adoctrinamiento. Bueno, estos personajes están sumamente adoctrinados, fanatizados, y son los que se encargan de diseñar los programas operativos de toda la Secretaría de Educación Pública. Marx Arriaga, que es el subdirector de programas operativos, que en realidad es la mano que mece la cuna en términos de aplicación y operatividad de los contenidos educativos del país, pues se ha dedicado a esto que te estoy comentando, ¿no? Asambleas en donde hay participación libre de los padres de familia, maestros, administradores, investigadores, para según elaborar un modelo educativo, pero es absurdo, porque los planes de estudio no se pueden modificar en una asamblea, lo sabemos perfectamente, eso es inconcebible, no puedes modificar un plan de estudios que pueda ir, no sé, se me ocurre, para un estudiante de medicina en una asamblea popular, ¿no? Las asambleas son eventos políticos, son eventos de masas donde hay discursos, donde hay propaganda, y es inconcebible pensar que en una asamblea se puedan abordar temas tan sutiles, tan delicados, tan complejos que implican los programas de estudios. Y para cerrar esta intervención, voy a plantear una anécdota. Hace ya algunos años, la UNAM me mandó una invitación para diseñar unos exámenes de evaluación. La UNAM tenía un programa interesante en donde iba escuela por escuela, sobre todo las escuelas del sistema privado. Algo que yo mencionaba era que pues, también evaluaran a las escuelas del sistema público que dependían de la UNAM, ¿no? La Escuela Nacional Preparatoria, el CCH y demás. Pero bueno, no tuvo reverberancia esa petición, pero los modelos de evaluación para las escuelas privadas eran
mecanismos para que los profesores de cada materia supieran cómo habían sido evaluados sus alumnos y pudieran corregir lo que se enseñaba. Entonces íbamos por temas, se hacía una revisión sistemática de cada uno de los temas ejecutados, y en la discusión con los otros profesores que también eran colegas, que estaban frente al grupo, que llevaban 10, 15, 20 años, nos poníamos de acuerdo. No había ninguna asamblea y era un trabajo muy interesante, porque incluso entre nosotros pues no había a veces consenso, y tratábamos de ver por qué sí, por qué no, por qué sí este reactivo, por qué no. No me quiero imaginar cómo son los programas operativos actuales que se están diseñando, que además tuvieron que haber salido ya desde hace un año y no han salido, y cómo va a quedar ese monstruo. Verdaderamente es una regresión y una afrenta para todos los mexicanos y para todos los contribuyentes que tienen que recibir una educación pública que curiosamente muchos no reciben y tienen que pagar de su bolsillo una educación privada. Entonces, esto debería obligar a todos los mexicanos a reaccionar. Y me imagino que este mismo esquema se pueda reproducir o se está reproduciendo en otras sociedades de América Latina. Entonces, aquí lo importante es que la reacción tiene que venir por parte de un sector, y ese sector es los padres de familia, en gran medida, y los estudiantes. O los estudiantes se entendería que no, porque muchos de ellos son niños, pero los que, digamos, ya participan activamente en marchas, ya tienen un interés más marcado por la cuestión política, pues deberían presionar también, porque en gran medida ahí está el futuro pues, de su educación y del país. Entonces, una ciudadanía más involucrada en estos temas educativos, que le exijan públicamente a estos burócratas, políticos, sindicatos, docentes, la implementación de un modelo de vouchers educativos, o ya de plano, si no quieren los vouchers, la implementación de programas mucho más dignos y elaborados de educación, cosa que no está ocurriendo, ¿no? Porque también la ciudadanía se ha ido desmarcando de estos temas de relevancia para su propia prosperidad. Sí, ahí hay otro tema, y digamos, ahí con lo último que decías, ahí podríamos estar hablando 2 o 3 horas más de eso únicamente. Para ir cerrando, Fernando, y agradeciéndote de nuevo el tiempo, hay algo que no quiero dejar de preguntarte, y bueno, un poco es poner el freno de mano de lo que veníamos hablando, pero a ver, se relaciona también con lo último que decías, y es un poco la educación, y a ver, vos lo mencionás en el libro, la educación, digamos, no es únicamente estar adentro de un edificio o pasar X cantidad de horas adentro de la escuela. El hogar, la familia, tiene muchísimo que ver en el proceso educativo. Y me gustaría un poco conocer tu reflexión al respecto. ¿Qué crees que pueden recibir, sobre todo cuando estamos hablando de chicos y chicas jóvenes y niños, niñas? ¿Qué es lo que deberían recibir de su hogar? ¿Qué cosas los padres deberían tener en cuenta a la hora de pensar en la educación de sus hijos, al margen del tiempo que pasen adentro de una escuela? Claro, el hogar es la primera escuela, ¿no? Y los padres son sus maestros. Eso hay que tomarlo en consideración de entrada, ¿no? Es el primer elemento. La deserción escolar no solo está vinculada a factores económicos, sino también a la familia. Eso también es otra realidad. El hecho de que actualmente muchos estudiantes estén menos supervisados por sus familias, pero mucho más receptivos a otros estímulos de información, lo único que genera es que hay más responsabilidad por parte de los padres y también de los maestros, sin lugar a dudas. Hay que fortalecer la comunicación y la vinculación escuela-familia también. ¿Y qué deberían hacer los padres dentro del hogar? Pues no entiendo que los padres, por diversos factores, lo entiendo perfectamente, no le dan seguimiento o apoyo a su hijo por los asuntos pues, de lo laboral, ¿no? Que están muy presionados y demás. Este tipo de problemas se puede resolver con ciertas tutorías. Hay alumnos que están tratando de tener otros ingresos y ofrecen sus servicios de tutorías. Eso se puede solucionar. El problema con estas es que no todas las instituciones las pueden implementar ni las ofrecen. Las instituciones privadas, algunas sí lo hacen y de alguna forma
ayuda a la familia a tener un espacio para enviar al niño, ya han funcionado, yo lo he visto en el resultado, porque hay un seguimiento, el niño quiere seguimiento, a veces lo que quiere es un acompañamiento, nada más estar ahí, oiga, ¿cómo vas? ¿Ya acabaste? ¿Qué entendiste? Hay un estudio también que menciono, en donde se da una explicación de que algunos padres que vienen de entornos muy desfavorables, con un índice de pobreza enorme, pues uno pensaría que los hijos van a desertar. Y lo que se observó en ese estudio es que muchas veces los hijos terminan la universidad en gran medida porque el papá estuvo al lado de ellos y el papá era un analfabeto, ¿no? Pero estaba ahí. Oye, a ver, explícame esto. No te mueves hasta que me expliques qué onda con esta ecuación, ¿no? A ver, ayúdame a entenderla. Y el niño, de alguna manera, se siente estimulado, se siente motivado. Entonces, ese es un aspecto importante. El sentido que la familia le pueda atribuir al aprendizaje es una condición indispensable. ¿Para qué? Para estimular al estudiante, para que el estudiante pueda resignificar la educación, y la construcción de esos significados es lo que caracteriza que pueda tener una comprensión significativa de los contenidos escolares. Y no solamente de los contenidos escolares, sino de los contenidos en general, de la educación. La educación va por distintos rubros. El estudiante es una construcción propia que proviene de la interacción entre el comportamiento y el ambiente pues también que se construye desde su casa. Entonces hay entornos familiares donde no se fomentan estas habilidades, estos talentos, estas aspiraciones, son literalmente sepultadas, y hay otros lugares en donde pues sí, ¿no? O sea, el aprovechamiento que se construye es positivo, el aprovechamiento se vuelve el resultado de lo que los niños traen al hogar y lo que los maestros les puedan ofrecer en la escuela, y las familias más involucradas con la escuela y más comprometidas con la educación tienen niños con un mejor desempeño, están muy estimulados, y eso es bien interesante porque cuando llegan al aula, pues te ponen a otro nivel y te ponen retos, ¿no? Hay profesores que desprecian los retos y que dicen, no, este chico sabe mucho y me va a exhibir, pero hay otros que dicen, está padrísimo porque tenemos a un joven, a un estudiante que me está poniendo unas preguntas de primera, y algunas sí las puedo responder y otras me tengo que regresar a la revisión académica y tratar de darles una respuesta mucho más sensata. Yo lo que planteaba en el libro es que los padres de familia podrían, no sé, realizar viajes de investigación, y no me refiero a que viajen a Suecia, que estaría padrísimo, que viajen a Polonia, que también estaría muy interesante, sino que viajen, que salgan, ¿no? Incluso una salida al parque puede ayudar bastante. Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios y para la intolerancia y para la estrechez de mente, como decía Mark Twain, pero también es un ejercicio de visualizar lo que nos rodea, ¿no? El provecho del viajero, estar muy despierto. Hemos perdido también esta capacidad de ver a partir del viaje, y creo que los padres podrían hacerlo, ¿no? Ver, por ejemplo, los árboles. O sea, es una tontería, pero yo recuerdo muy bien una clase de un profesor que decía, a ver, vean los árboles que están afuera y díganme cuál de ellos es una jacaranda, o cuál de ellos es un pino, o cuál de ellos es un ciprés. Obviamente nadie sabía cuál era, tú veías, era un árbol y ya, no había distinción entre uno y otro, y ni menos pensar la diferenciación etnobiológica que puede tener cada árbol ahí. Entonces, creo que esta cuestión de los viajes es importante. Retomaba también el caso de un ejemplo, una anécdota de Ed Catmull en Creatividad S.A., un libro extraordinario que recomiendo muchísimo, en donde para construir en gran medida los personajes, Catmull es la mano detrás de Pixar, para construir los personajes de Pixar, algunos de los más entrañables como Ratatouille, enviaron al equipo de diseño y animación a Francia, a París, para que visitara las cloacas, el entramado del drenaje profundo, pero que también visitara los espacios más emblemáticos donde los chefs más reconocidos desarrollan su creatividad, estos restaurantes Michelin, y que vieran todo
el funcionamiento. Y a partir de eso se concibió Ratatouille, es decir, fue un viaje de investigación. Obviamente, pues fue a un lugar distinto, pero creo que ahí también radica mucho formular preguntas, ¿no? Una de las herramientas más poderosas para el aprendizaje es la pregunta. Cuando terminé de escribir el libro, yo me quedaba con más preguntas que con certezas, en gran medida. Y el podcast que tengo se llama Certeza y Zozobra, porque hay cosas que son ciertas, hay cosas que sí, definitivamente no comprendo del todo. Entonces, fuera del diálogo no hay transformación. Hay que formular preguntas, hay que integrar tecnología, arte y ciencia. Es importantísimo para los estudiantes de América Latina desarrollar un interés desmesurado por los números, por las matemáticas. América Latina tiene un profundo desprecio por el asunto de las matemáticas. No les gustan los números. Y la salida es, como no me gustan los números, pues me voy por otros referentes, ¿no? Por lo humanista, porque no entiendo los números. Bueno, creo que hay que trabajar en este aspecto del reforzamiento de los números, ¿no? Entonces, es importante esto. La creatividad no se genera por generación espontánea, ¿no? No hay una musa que llegue y corone el pensamiento con herramientas extraordinarias para potencializar el pensamiento de los niños. No, es una construcción, es un método funcional, y ese método funcional también lo pueden construir los padres de familia, ¿no? Y me parece relevante que también se trabaje en ello. Los padres son quienes mejor conocen lo que los hijos necesitan de entrada. Sí, ciertamente. Fernando, te quiero agradecer muchísimo la presencia. Gracias también por la recomendación que nos hiciste del libro del creador, del principal creativo de Pixar. Lo voy a buscar. Yo aprovecho también para hacer una recomendación que la hemos estado haciendo durante todo este podcast. Voy a dejar, por supuesto, el link al libro de Fernando en Amazon. Cómprenlo, vale la pena, es una lectura muy agradable, está muy bien escrito y trata de temas muy interesantes que solo la superficie la hemos estado, digamos, tocando un poquito en este rato de conversación. De nuevo, Fernando, muchísimas gracias por tu presencia. Espero que podamos en el futuro seguir conversando de estos temas que son fundamentales y son importantísimos. Y a todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para acceder a podcasts. También se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube. Y nos encontramos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes. Thank you.